Ganar almas para Cristo no lo es todo, es lo más importante. Hoy, 21 de marzo de 2021, continuando con el audio de la semana, les habla su pastor y amigo Luis Torres. Nos disponemos a comenzar el estudio sobre el milenio. Por fin estamos llegando casi a la parte final del Apocalipsis y bueno, todavía queda mucho explicación que dar acerca de estos últimos acontecimientos. Un asunto de mucha controversia, sí señores, el milenio, por supuesto, entre las escuelas teológicas. Aquí en este particular coincido mucho con los premileniaristas. Sí creo que el milenio es literal. Y aquí vamos a tratar de dar las razones bíblicas por las cuales yo estoy convencido de que el milenio es literal. No como algunos dicen que ya se está realizando el milenio aquí en la tierra y allá en el cielo. Bueno, cada quien con sus hermenéuticas. Algo importante que quiero aclarar, ¿no? Es que el hecho de que tengamos diferencias causadas por los diferentes tipos de hermenéutica que se aplican en este tipo de estudios, en cuanto específicamente a la venida del Señor y del milenio, por supuesto no nos hace hereje a ninguno, por supuesto, ni nos pone a pelear tampoco. No lo hicieron los grandes como Agustín, Calvino, Lutero, Sproul, Spurgeon y otros. Menos vamos a hacerlo nosotros que somos los más pequeños, ¿no? De ninguna manera. Y cuando nos referimos a algunas cosas que quizás suenen un poco extrañas, no es más para que, simplemente porque no suenan bien, ¿ves? Pero no quiere decir que nos vamos a burlar de nadie, de ninguna manera. Así que también debemos recordar las palabras del Señor cuando dijo que de su venida, que ni la hora ni el día lo sabría ni él ni los ángeles, cuando él expuso eso, ¿no? Que solamente le compete al Padre este asunto. Sin embargo, nosotros hacemos ciertas aproximaciones en base a lo que el Espíritu Santo nos permita, ¿no? Por supuesto, y en base a lo que algunas cosas que el Señor Jesucristo dijo en su palabra, y de las cosas que también nos está asomando aquí el apóstol Juan cuando escribe el Apocalipsis. Así que simplemente es una doctrina que nosotros los pastores lo consideramos que no es esencial. ¿En qué sentido? No es esencial en relación como, por ejemplo, la fe, la gracia, la justificación, la santificación, que esas son esenciales en cuanto a la fe, a la salvación, ¿ven? Y en ese particular sí, nosotros debemos combatir toda clase de herejía que se hablen en contra de como nos lo sugiere Pedro y Judas. De modo que es importante pues, que consideremos estos asuntos. Y bueno, sin más preámbulo, pues entremos por ahora en materia. Leamos, por ejemplo, el contexto de Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ubicarnos en Apocalipsis 20, y allí se encuentra pues lo referente al milenio. De una manera explícita nos refiere allí al milenio. Pero el contexto anterior pues está en el versículo 1 y versículo 3, al versículo 3 del capítulo 20. Vamos a leerlo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que leyendo este asunto, pues, nos ubica en la parte previa. Eso pertenece pues a la tercera venida del Señor, como le hemos explicado anteriormente, donde el Señor apresa al anticristo y el falso profeta lo lanza vivo al lago de fuego. A los reyes y a los ejércitos y a los gobernantes para ese momento van a ser aniquilados todos. Hay una parte en Ezequiel y Zacarías también que dice que
en esa venida, el Señor va a hacer que, como cuando dicen en Apocalipsis 19, el 11 en adelante, que Él viene con la espada de su boca, matará a todos con la espada de su boca. Por supuesto, no es una espada física tal cual, ¿no? Sino simplemente que con el solo hecho de Él decir algo, eso se ejecuta, así como dijo, hágase el cielo, hágase las estrellas. Asimismo va a hacer que la gente que viene en contra de él y de Israel se maten a sí mismos, simplemente con una expresión de su boca. Bien, aclarando este punto, veamos entonces algo importante aquí, ¿no? Dice que una buena pregunta que nos hacemos, porque aquí dice que el diablo fue atado por 1000 años. Una pregunta que podemos hacernos nosotros, bueno, ¿y qué de los demonios? ¿Van a quedar libres? ¿O solamente el diablo es el único que va a ir preso? Bien, esto lo vamos a responder de la manera siguiente. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 20, versículo 1 al versículo 3, ya explica de una manera explícita cómo Satanás es atado. Y en Isaías capítulo 24, del versículo 21 al 22, usted se va a dar cuenta que en un texto paralelo a este mismo acontecimiento, Dios pues dice que las estrellas van a ser apresadas. Por supuesto, las estrellas que se refiere aquí son a los demonios. Así que ningún demonio se va a quedar libre en ese tiempo. Así que yo voy a hacer aclararle algo también, ¿no? Los textos se los voy a dejar para que ustedes lo lean, porque hay mucha información. Y hagan el seguimiento, ¿ok? Y verifiquen sobre lo que les digo. Como decía ahorita, pues en Isaías 24, del 21 al 22, ustedes léanlo y compárenlo con Apocalipsis 19, del versículo 11 al 21. Léanlo con cuidado y con mucha concentración para que se den cuenta los detalles que el Señor le va a usar para iluminarle. Y así ustedes me acompañan en este estudio, porque básicamente mi interés no es tanto que ustedes sean los depositarios de toda esta información, sino que sean investigadores juntamente conmigo. Y así nosotros nos vamos a edificar mucho más y usted va a aprender muchísimo más. La pregunta siguiente que se me ocurre, ¿no? Es, ¿para qué fue encerrado Satanás? ¿No le parece que es una buena pregunta pertinente? Bueno, ahí dice clarito, ¿no? Para que no engañase más a las naciones. ¿No es cierto? ¿No dice allí? Véanlo bien en el versículo 3. Y los arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones. Ojo con esto, ¿ok? Ojo con esto, porque esto es importante porque de aquí se desprenden muchas interpretaciones diferentes a las que le estoy exponiendo ahorita. Bien, si se dan cuenta, hay teólogos que se refieren que este acontecimiento sucedió cuando Cristo Jesús en la cruz del Calvario murió. Dice que Satanás pues fue puesto con la muerte de Jesús. Bueno, eso hay que analizarlo bien. Y dicen que en cuanto, para que no engañase a las naciones, apelan a Mateo 28, 19 y 20, refiriéndose en cuanto a la predicación de la palabra, que no iba a engañar más a la gente para que la gente creyera. No, yo creo que ese contexto que está usando para, esa hermenéutica que está usando para interpretar de esa manera, no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque un texto fuera de su contexto es un pretexto, así decimos nosotros regularmente. Pero si usted se da cuenta, en Apocalipsis, el capítulo 20 también, el mismo contexto del texto que estamos leyendo, leímos el versículo 1, 2 y 3, vean el versículo 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. No tiene nada que ver con conversiones ni con la parte espiritual directamente, sino que tiene que ver con las guerras. Hasta el día de hoy, si ustedes se dan cuenta, ¿ok? Hay guerra, pues. ¿Okay? Por ningún lado, por ninguna manera se ve que él está atado. Al contrario, anda como león rugiendo de quién le va a devorar. Y él es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Así que este encierro es puntual, se refiere pues a lo literal, como se lo estoy explicando, ¿no?
se refiere a las naciones como tales, ¿ok? Ya lo dimos en versículo 20, capítulo 20, del 7 al 8. Bueno, y por supuesto, él va a estar preso en ese tiempo. Se dan cuenta cuando estudiamos algunos textos del milenio, durante esos 1000 años jamás va a haber ni una sola guerra. ¿Por qué? Porque el enemigo va a estar junto con todos sus demonios encadenados, presos, allá en el abismo. El abismo es la cárcel de ellos. Ahora, ¿el milenio será literal? Por supuesto, ya le dije que sí. ¿Cómo lo sabemos? Si usted se busca en Isaías 24, capítulo 24, versículo 23, dice que el Mesías ha de reinar. Jehová Dios de los ejércitos va a reinar. Y dése cuenta, lea el texto con detenimiento y se va a dar cuenta que va a responder claramente a la pregunta, ¿dónde va a reinar? Jehová de los ejércitos, usted va a ver que ahí aparece clarito, dice, en el monte de Sión. Y en el cielo no hay ningún monte de Sión. El único monte de Sión es allí mismo en Jerusalén. Y si usted quiere un texto más, pues hay muchísimos textos más, pero hay un texto más que me gustaría que usted lo leyera, y está en Zacarías, capítulo 14, versículos 8 y 9. Ahora, por favor, acompáñeme ahí Apocalipsis capítulo 5, ¿ok? El capítulo 5, versículo 10. Ahí nos va a decir algo muy interesante sobre quienes van a reinar sobre la tierra en ese tiempo. Ya que estamos argumentando sobre si el milenio es literal o no, pues. Y noten el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 10. Pero vamos a leerlo del versículo 9 para darle un sentido completo y así lo podemos comprender. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Escucharon? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿De qué? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahí estás metido tú y estoy metido yo. ¿Okay? Como gentiles que somos. Y versículo 10, donde quería llegar. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, como lo dice 1 Pedro 2:9. Y reinaremos ¿sobre dónde? Sobre la tierra. Ahí está. Ahí no hay otra escapatoria en relación a que si es un milenio literal o no. Y entonces vamos a ver otros asuntos importantes. Si usted busca allí Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 y 27, ahí hay una paginita atrás y se va a dar cuenta que le está escribiendo a la iglesia de Tiatira. Y está diciéndole pues lo siguiente, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia. Yo le daré autoridad ¿sobre qué? Sobre las naciones. ¿Se dan cuenta? ¿Sobre qué naciones? ¿Sobre qué naciones? Por supuesto, en el tiempo del milenio, nosotros vamos a tener autoridad, vamos a gobernar juntamente con él. Y ven lo que dice el versículo 27. Y las regirá, con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Muy bien. Entonces, si usted lee, por ejemplo, en Lucas capítulo 19, versículo 17, dice claramente allí que por su fidelidad, ¿okay?, al que se le entregó tantos talentos, ¿verdad? Aquí dice en Lucas 19, 17 que se le van a entregar a usted 10 ciudades. ¿Para qué? Por supuesto, para que la gobierne. Y Daniel 7, 18, acuérdense, cuando hablamos ciudades, estamos hablando de todo el mundo. Se refiere, por supuesto, a nosotros los santos. 7, 18. ¿Quiénes más reinarán con Cristo? ¿Okay? Entonces, pero antes, permítame decirle quiénes no van a entrar en el milenio. Si usted lee Gálatas 5, 21,
Dice que ni los fornicarios, ni los que hacen las obras de la carne, dice, no heredarán, los que practican tales cosas, no heredarán, ¿qué? El reino de los cielos. Fíjate que está hablando de heredar en tiempo futuro. ¿Ok? Y fíjate que está hablándole a la iglesia. De modo que quien practica esas cosas, por supuesto, no puede heredar el reino de los cielos. ¿Y a qué reino se está refiriendo? Tanto al reino físico como al reino espiritual. ¿Ok? Entonces, hay algo que es importante, entonces, de darnos cuenta acá, ¿no? Es que quienes entrarán al milenio. En Zacarías, búsquelo ayuda en su Biblia, en capítulo 13, versículo 8, solo la tercera parte, porque las 2/3 partes van a ser aniquiladas. Y en Zacarías 14, 16 lo confirman, que solamente van a entrar al milenio los sobrevivientes. Estamos hablando de personas inconversas, ¿oyeron? Y por supuesto ya hablamos de las creyentes, que somos los gobernantes de ese momento, los gobernadores, los alcaldes, qué sé yo, toda esa gente van a ser cada uno de nosotros, no van a ser ellos. Y ¿qué asuntos podemos ver allí que van en general de las naciones? ¿Quiénes son los que van a entrar allí de esos inconversos? Bueno, por supuesto, como dice en Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 al 15, solamente el 33% de los hombres serán muertos, ¿ok? Como también lo dice en Apocalipsis 8, 10 y 11, también van a ser la tercera parte van a haber muchos muertos también, estos no van a entrar, por supuesto. Y, por supuesto, como le dije anteriormente, solamente los sobrevivientes, los que aparecen, que leímos allá en Zacarías capítulo 13, capítulo 8 y 13, 8 y 14, 16. Ahora, otra cosa importante, ¿cómo va a ser ese milenio? Ese milenio va a ser de puro gozo, ¿ok? Para eso quiero dejarle algunas citas para que ustedes la sigan, ¿ok? En Jeremías capítulo 31, versículo 12 al 14, Sofonía 3, del 14 al 17, Zacarías 10, versículo 7, perdón. Allí no va a haber maldición, oye, no va a haber maldición. Esa maldición que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 17, cuando Adán pecó, dicen, por tu causa será maldita toda la tierra, ¿ok? Y por eso que vemos que los animales son feroces, hay terremotos, hay enfermedades, hay el COVID-19, etcétera, etcétera. Todo es en el milenio, no va a haber nada, absolutamente nada de eso. ¿Cómo lo sabemos? Vamos un momentico allí a Isaías capítulo 11, versículo 6. Isaías 11, 6, ¿ok? Ahí usted se va a encontrar, se va a dar cuenta de un detalle importantísimo que nos va a ayudar a entender con claridad a qué se refiere. Me gustaría, pues, leérselo. Versículo 6 del capítulo 11 de Isaías, en adelante. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. ¿Usted lo ha visto eso en estos tiempos? El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. ¿Qué le parece? La vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas, el león con el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará con la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre las cavernas de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. En este tiempo, vean lo que dice el capítulo 49 del mismo Isaías, el versículo 8 al 11, es muy interesante. Así dijo Jehová, es el tiempo aceptable, te oí, en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaure la tierra, para que le heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid, y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed. ¿Qué les parece?
ni el calor ni el sol los afligirá. ¿Dónde puede ser eso? Solamente en el milenio. Porque el que tiene de ellos misericordia les guiará y los conducirá a manantiales de aguas, y convertiré en todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Y noten algo también en el capítulo 65, ahí en una página más adelante, el versículo 25, 65, 25, vamos a ver lo que nos dice. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. ¿Qué le parece? ¿Eso será literal o no? Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Y ahora note el capítulo 66, versículo 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, se refiere no a la transformación, a la tierra quemada, ni el cielo quemado, como dice Pedro, sino a esta maldición que ha sido eliminada. Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Ok? Ahí está muy claro, muy claro, muy claro, muy claro. Bien, entonces ya como el tiempo se nos fue, entonces yo lo dejo hasta acá. Y recuerden, no se olviden, mis hermanos y amigos que nos están escuchando, el tiempo se acerca, se nos agota, ¿ok? Así que es tiempo de buscar de Dios de todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Se les ama mucho en Cristo Jesús. Amén.